Algunas prisiones son tan silenciosas que uno solo se da cuenta cuando ya no respira bien. Un cúmulo sutil de cosas pequeñas, relaciones que agotan, pensamientos que enferman, distracciones que desvían. Vivimos rodeados de excesos, de ruido, de opinión, de urgencia. Pero lo que realmente pesa es lo que toleras en silencio. Hay cosas que no gritan, pero te van asfixiando despacio. Y tú lo permites, por costumbre, por miedo, por apego. El estoicismo enseña que la fuerza no está en acumular, sino en soltar. No en resistirlo todo, sino en saber qué dejar ir. Porque hay batallas que se ganan no con confrontación, sino con ausencia. Y hay cargas que no se superan, se dejan. Este video es un llamado a lo esencial, a lo simple, a lo que permanece cuando lo demás se va. No como ruptura, sino como retorno. Un retorno a lo que es ligero, íntegro y entero. Antes de seguir, deja en los comentarios: hoy elimino lo que me quita la paz. Que no sea solo una frase. Que sea el inicio de un silencio que cura. Número 1. Elimina la necesidad de tener razón todo el tiempo. ¿Cuántas veces sentiste un calor subir por el cuerpo solo porque alguien no estuvo de acuerdo contigo? ¿O te diste cuenta, demasiado tarde, de que convertiste una conversación simple en un campo de batalla por insistir en tener la razón? No hablamos solo de orgullo o terquedad, hablamos de algo más profundo. El miedo silencioso a ser vulnerable, a aceptar que quizá, solo quizá, podrías estar equivocado. Verás, querer tener razón no es malo en sí mismo. Todos deseamos claridad, coherencia, solidez en nuestros pensamientos. El problema surge cuando ese deseo se vuelve una exigencia constante, un impulso casi automático de defender a toda costa nuestras opiniones, como si admitir un error significara admitir debilidad. Y ahí vive el peligro, porque esa ansia de tener razón todo el tiempo te priva de algo mucho más valioso: la capacidad de escuchar, de crecer, de evolucionar. Puedes argumentar que solo estás siendo coherente. ¿Pero de veras? ¿Cuántas veces defendiste un punto de vista no porque lo creías profundamente, sino para probar a otros y quizá a ti mismo que tu palabra tenía valor? ¿Cuántas veces preferiste la victoria de un debate en vez de la armonía de una relación? El filósofo Epicteto nos recuerda algo esencial. Cuando creemos que ya tenemos todas las respuestas, dejamos de aprender. La convicción ciega no es fuerza, sino estancamiento. Construye muros invisibles a tu alrededor, impidiendo que entren nuevas ideas, perspectivas y vínculos. Puedes ganar discusiones, pero pierdes algo mucho más significativo: la oportunidad de crecer de verdad. Eliminar la necesidad de tener razón no es renunciar a tus convicciones. Es cultivar la humildad de entender que no posees todas las verdades. Es comprender que una conversación no necesita terminar en victoria o derrota. Puede simplemente terminar en comprensión. Eso exige coraje, porque reconocer que puedes estar equivocado te pone en un lugar vulnerable. Pero justo en esa vulnerabilidad reside tu mayor fuerza. La sabiduría estoica nos invita a practicar el arte de la escucha. Cuando eliges escuchar, haces una elección radical, la de comprender en lugar de convencer. En vez de interrumpir, oyes. En vez de reaccionar, respiras. En vez de luchar, acoges la posibilidad de cambiar de opinión, o al menos de entender mejor la postura del otro. Eso no te debilita. Al contrario, te fortalece de una manera que pocos perciben, porque cuando escuchas con atención y sin prisa por rebatir, abres espacio para conexiones más profundas y auténticas. Y puede ocurrir en silencio. No necesitas declarar que cambiaste o que estás intentando escuchar más. Basta con actuar distinto. Cuando surja la próxima oportunidad de entrar en un enfrentamiento, elige dar un paso atrás, respirar hondo y preguntarte: ¿de verdad vale la pena pelear por esto? ¿O sería mejor escuchar? A medida que adoptas esta postura, notarás algo poderoso.
La paz interior que tanto buscabas estaba escondida detrás del hábito de reaccionar impulsivamente. Esa necesidad constante de afirmación no desaparece de la noche a la mañana, pero puede disolverse con cada decisión consciente que tomas. Empieza observando tus reacciones internas cuando discrepan de ti. Nota el malestar, pero no cedas de inmediato al impulso de reaccionar. Observa, respira, pregunta, y solo entonces decide si realmente vale la pena. Seguir o sí sería más sabio dejar pasar, porque al abandonar la necesidad de tener razón todo el tiempo, eliges la verdadera libertad, la libertad de estar en paz incluso cuando otros discrepan. Y eso sí es fuerza, no la fuerza ruidosa del enfrentamiento, sino la fuerza silenciosa y poderosa de la comprensión. Número 2. Elimina el hábito de reaccionar a todo. ¿Has notado cuánto se agota tu energía al reaccionar constantemente a todo a tu alrededor? Una crítica inesperada, una opinión contraria, una mirada atravesada. Y ahí estás, reaccionando impulsivamente, como si cada detalle tuviera el poder de definir tu estado emocional. Cada vez que reaccionas a todo, entregas el mando de tus emociones a personas y situaciones externas. Sin darte cuenta, te vuelves vulnerable, a merced de circunstancias que, en realidad, no deberían tener tanto control sobre tu vida. Esto sucede porque confundes reacción con poder. Crees que responder de inmediato demuestra fuerza, cuando en verdad revela falta de control. El hábito de reaccionar a todo te desgasta más que cualquier adversidad real. El problema no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo eliges interpretarlo. Cuando alguien actúa o habla de forma desagradable, la reacción automática suele ser defenderse o replicar, como si no reaccionar significara perder. Pero pregúntate, ¿qué victoria hay en perder tu paz por algo que, en el fondo, es irrelevante? No necesitas reaccionar a todo lo que te molesta. No toda provocación merece respuesta. Aprender a dejar pasar algunas cosas no es debilidad, es sabiduría. Porque cuanto más reaccionas, más refuerzas la idea de que estás vulnerable al juicio externo. Cada reacción exagerada reafirma que otros tienen tu control. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Cuando Séneca escribió estas palabras, no negaba la existencia del dolor. Nos recordaba que el dolor más destructivo nace de nuestra propia concesión. Solo te hieres porque de algún modo aceptaste cargar aquello como verdad. Y eso puede interrumpirse ahora. En el momento en que comprendes que eres tú quien elige si algo te hiere o no, todo cambia. La fuerza real no está en reaccionar de inmediato, sino en respirar hondo y decidir conscientemente qué merece tu atención. No significa ignorar tus emociones, sino reconocer que muchas veces las intensificas tú mismo. Ese cambio ocurre en silencio. No hace falta anunciar que ahora eliges no reaccionar. Solo empieza. Cuando alguien diga algo desagradable, detente un segundo antes de responder. Observa tus emociones. Entiende que son válidas, pero también pasajeras. Si percibes que la situación no merece tu energía, simplemente no reacciones. No concedas permiso para que palabras ajenas perturben tu equilibrio. Haciéndolo repetidamente, algo poderoso comienza a suceder. Tu vida se vuelve más ligera, más tranquila. La paz que buscas no está en controlar a los otros, sino en controlarte a ti. Y ese control lo ejerces al elegir conscientemente qué batallas pelear y cuáles dejar ir. La libertad de no reaccionar está en entender que tu tranquilidad vale más que cualquier discusión, provocación u opinión. Es percibir que no tienes que demostrar nada a nadie. Cada vez que eliges no reaccionar, recuperas una parte de tu autonomía emocional. Por lo tanto, elige en silencio tus respuestas. Reaccionar es humano, pero reaccionar a todo es sufrimiento voluntario. Elimina ese hábito y descubre una vida en la que el poder real es permanecer en paz, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Número 3.
Elimina la ilusión de que la motivación llegará primero. Despertar con ganas, estar inspirado, sentirse listo. Esa es la fantasía que muchos alimentan en silencio, que solo empezarán a actuar cuando llegue la motivación, cuando el ánimo surja como un rayo de sol tras la tormenta. Pero ¿y si ese día no llega? ¿Y si, esperando el impulso correcto, estás postergando toda tu vida? La verdad es dura, pero liberadora. La motivación no viene antes de la acción, es consecuencia de ella. Quien espera sentir ganas para moverse casi siempre permanece quieto. Y no es por falta de capacidad, es por falta de claridad. Te distraes, te cansas, procrastinas y luego te culpas. Pero el problema no es tu capacidad. Es la creencia equivocada de que el deseo de actuar aparecerá espontáneamente. El estoicismo nos invita a invertir la lógica. Marco Aurelio escribió en sus diarios: "La disciplina es libertad". Una frase que parece contradictoria al principio, pero que encierra una verdad profunda. Porque la disciplina, lejos de ser prisión, te libera de la tiranía de tus impulsos. Te permite hacer lo que hay que hacer incluso cuando la voluntad no llega. Y justo ahí empieza a cambiar tu vida. Cuando actúas, no porque quieres, sino porque elegiste ser alguien que cumple lo que promete, también consigo mismo. Eliminar esta ilusión es abandonar uno de los engaños más comunes de nuestro tiempo: que vivir con propósito es ligero, siempre inspirador, lleno de entusiasmo. No lo es. Vivir con propósito es repetir acciones silenciosas, día tras día, sin aplausos ni resultados inmediatos. Piensa, ¿cuántas veces dejaste de cumplir algo importante porque no estabas en el clima? ¿Cuántos proyectos quedaron a la mitad porque la emoción inicial se disipó? ¿Cuántas versiones tuyas, más fuertes, más enfocadas, más íntegras, se quedaron en el camino porque esperabas sentir ganas antes de actuar? La transformación real ocurre cuando entiendes que el sentimiento viene después. Primero te levantas, haces, insistes. La motivación aparece como reflejo del compromiso, no como punto de partida. Y también puede hacerse en silencio. No necesitas anunciar al mundo que estás siendo disciplinado. Basta con serlo. Al principio será incómodo. El cuerpo resistirá. La mente intentará negociar. Pero con el tiempo, lo que parecía esfuerzo se vuelve hábito. Y el hábito se transforma en identidad. La disciplina construye raíces. Crea una estructura firme donde antes solo había intención. Y paradójicamente es esa estructura la que te da libertad. La libertad de no depender del humor, del momento, de la inspiración. No esperes sentirte listo. No confíes en la euforia. Va y viene. Confía en el ritual, en la rutina, en la decisión silenciosa de presentarte todos los días. Porque quien se presenta incluso sin ganas, ese sí es libre. La disciplina no es rigidez, es fidelidad a quien quieres ser. Y ese tipo de fidelidad nadie puede exigírtela. Solo tú puedes ofrecerla. Y cuando la ofreces, aunque nadie lo vea, el mundo entero empieza a responder. Número 4. Elimina la manía de justificar todo lo que sientes. Existe un vicio emocional disfrazado de sensibilidad. La necesidad de justificar todo lo que sientes. Cada tristeza necesita explicación. Cada caída exige culpable. Cada oscilación del ánimo se vuelve una tesis. Estoy así por el estrés. Fue lo que él dijo. Siempre fui muy sensible. Apilas justificaciones como quien intenta construir sentido, pero solo refuerzas la prisión. El dolor legítimo, cuando se explica en exceso, se vuelve argumento. La emoción viva, cuando se defiende demasiado, se vuelve identidad. Y de tanto explicarte empiezas a apegarte. De tanto etiquetar lo que sientes, olvidas simplemente sentir. No estás buscando comprensión. Estás intentando controlar lo incontrolable. Musonio Rufo escribió: "Es imposible vivir bien si no se sabe soportar lo que se siente". Y soportar no es reprimir, es acoger sin convertirlo todo en discurso. No toda emoción es un problema a resolver.
Algunas son solo movimientos del alma que necesitan pasar. Y pasan cuando dejas de debatirlas con tanta fuerza. Pero la mente moderna no acepta esto. Quiere entenderlo todo, nombrarlo todo, justificarlo todo. En ese esfuerzo, convierte estados pasajeros en estados permanentes. Empiezas a vivir como si la tristeza fuera parte fija de quien eres. Como si el miedo fuera un rasgo de carácter. Como si tu dolor fuera demasiado justificable para ser soltado. Hay una salida. Y es silenciosa. Deja de narrar. Empieza a habitar. Cuando algo te hiera, no busques explicación. Busca presencia. Siente lo que haya con firmeza sin prisa. Deja que la emoción tenga un lugar por un tiempo, pero no le construyas casa. No le pongas muebles. No la llames tuya. Porque cada vez que justificas una emoción, la invitas a quedarse. Y todo lo que se queda demasiado contamina. No necesitas ser una tesis ambulante. No tienes que defenderte todo el tiempo de lo que sientes. Hay dignidad en atravesar un momento difícil sin explicar nada a nadie, ni a ti mismo. En lugar de porqués, busca presencia. En vez de luchar contra la emoción, sé la roca que la soporta. Así dejas de sufrir por dentro sin dejar de sentir. Así vives bien. Incluso cuando las emociones llegan como tormenta, y cuando llegue el silencio, ese que aparece cuando dejas de justificar y solo respiras, notarás algo que ningún análisis te dio hasta hoy. Paz número 5. Elimina el apego a la idea de control total. Intentas organizar el día, prever imprevistos, anticipar reacciones, calcular palabras. Y aún así algo se sale del lugar y basta para que el mundo se desmorone por dentro. Una palabra fuera de tiempo, un retraso, una pequeña discrepancia. El plan falla y con él, tu paz. Lo que duele, sin embargo, no es el hecho en sí, es la ilusión que alimentabas sobre él, el deseo de que todo saliera exactamente como imaginaste, la creencia de que, si te esforzabas lo suficiente, podrías controlar lo incontrolable. Cicerón nos advirtió con precisión: lo que aflige a los hombres no son las cosas en sí, sino las opiniones que tienen sobre ellas. El sufrimiento comienza cuando confundes expectativa con derecho, deseo con certeza, control con seguridad. Eliminar el apego al control total no es renunciar a la responsabilidad, es liberarte de la tiranía de lo imposible. No viniste al mundo para ajustar las mareas, sino para aprender a navegar. No puedes impedir el viento, pero puedes izar o arriar tus velas. Esa diferencia lo cambia todo. El estoicismo enseña que intentar controlar todo lo que ocurre a tu alrededor es como intentar sostener agua con las manos. Cuanta más fuerza haces, más se escapa. La ligereza llega cuando aceptas que hay cosas que no dependen de ti, y eso no te debilita, te vuelve sabio. El control real está en otro lugar, en cómo decides responder a lo que no elegiste. En cómo respiras en el caos, cómo sujetas la palabra cuando viene envenenada, cómo mantienes el rumbo, incluso cuando todo parece incierto. No es una batalla contra el mundo, es una decisión interna silenciosa de no permitir que lo externo dicte tu interior, de dejar de medir tu valor por lo que controlas y empezar a medirlo por la claridad con que te sostienes incluso cuando todo cambia. Soltar lo que nunca fue tuyo es un gesto de gran fuerza, porque renunciar al control es renunciar al orgullo, a la necesidad de perfección, a la falsa seguridad de la previsibilidad. Es caminar con la ligereza de quien confía en sí mismo, incluso cuando no puede confiar en las circunstancias. La paz no vive en el control. Vive en la aceptación firme de que dentro de ti hay algo que ningún imprevisto puede quitar. Y es ese centro silencioso el que debes proteger, cultivar y desde el cual vivir. Número 6. Elimina el exceso que no te sirve. Hay una especie de asfixia que no viene de la falta sino de la abundancia sin criterio. Despiertas y ya hay más estímulos que paz, más mensajes que escucha, más obligaciones que dirección. El mundo te ofrece todo y a cambio se lleva tu silencio.
Cuanto más aceptas, más te pierdes. El exceso te rodea. Se viste de productividad, progreso, éxito, pero es solo distracción disfrazada de importancia. Y la distracción constante, poco a poco, te saca de la vida real, esa que no se mide en metas, sino en presencia, la que no se acumula, sino que se habita. Cleantes nos susurra a través del tiempo: nada es más inútil que el exceso que asfixia lo necesario. Si escuchas con atención, esta frase pesa como una verdad largamente ignorada, porque no es la falta lo que te paraliza, es lo que sobra sin propósito. El exceso se presenta de formas sutiles: un guardarropa que no tocas, relaciones que mantienes por obligación, procrastinaciones justificadas por un cansancio que no pasa, ideas caducas que aún viven en tu rutina. Y todo eso sumado te impide oír lo que todavía late con verdad. Pero eliminar no es abandonarlo todo. Es elegir, reconocer que no todo merece permanecer, aunque haya costado caro, aunque haya tenido sentido un día. Liberarte del exceso es un acto de madurez espiritual, porque el apego muchas veces no es afecto, es miedo. Miedo al vacío, miedo a descubrir que vales más que todo lo que cargas. Existe un punto en que la comodidad se vuelve peso, y cuando eso ocurre, el alma empieza a marchitarse en silencio. Ya lo sentiste, un agotamiento que no viene de hacer demasiado, sino de sostener lo que ya no tiene sentido. Un ruido interno que crece a medida que intentas mantener todas las piezas de un rompecabezas que ya no te representa. El estoico que elige vivir con lo esencial no es un renunciante, es un guardián de lo que importa. Sabe que cada cosa, cada compromiso, cada pensamiento ocupa un espacio, y ese espacio es sagrado, porque es finito, y la finitud es lo que convierte cualquier elección en un acto de poder. Empieza pequeño, un cajón, un hábito nocturno, un pensamiento que no visitas hace años. Pregunta: ¿esto todavía me sirve? ¿Todavía me representa? ¿Todavía me mueve? Y cuando la respuesta sea no, ten el coraje de soltar. Sin drama, sin ceremonia. Solo suelta. Notarás que el vacío que temías no es ausencia. Es suelo limpio, es aire que regresa, es claridad que llega. Porque cuando retiras lo que no te sirve, lo que te sirve por fin tiene don de florecer. Eliminar el exceso es crear espacio para lo vivo. Y todo lo vivo necesita espacio para respirar. Llévate esto: lo esencial no compite, no exige, no pesa. Simplemente permanece, silencioso pero firme, como todo lo que realmente importa. Número 7. Elimina la costumbre de actuar solo cuando tienes ganas. Hay un patrón silencioso que vacía tu vida por dentro. Esperar, tener ganas para actuar. Te dices que solo empezarás cuando llegue el ánimo, que solo terminarás cuando regrese la inspiración. Y pasan los días, se acumulan los plazos, las ideas envejecen, y sigues quieto, esperando un soplo de motivación como quien espera una visita que nunca fue invitada. Esa espera es una forma refinada de autoengaño, porque la voluntad es inconstante, la afecta todo. El humor del día, lo que comiste, la conversación que tuviste, el clima, un recuerdo que te atravesó sin aviso. Sostener tu vida en ella es construir una casa sobre arenas movedizas. Cada día, un fundamento distinto y con él un nuevo riesgo de hundirte. Crisipo, con su claridad tajante, escribió: la razón no es enemiga de la emoción, es su guardiana. No nos pide eliminar el sentir, sino ponerlo en su lugar. La emoción es visita, la razón, cimiento. Cuando actúas solo cuando quieres, conviertes la emoción en conductora. Y no conoce el camino. Quiere intensidad, no dirección. Quiere alivio, no construcción. Quiere ahora, aunque cueste después. Eliminar la costumbre de actuar solo cuando tienes ganas es asumir, con coraje, la disciplina de ser quien te prometiste que serías. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando no hay público. Incluso cuando nada en ti está inspirado. Porque ahí se revela la verdad de tu intención.
La procrastinación no es, la mayoría de las veces, falta de tiempo, es exceso de concesión. Negocias con tu conciencia, justificas la huida, ofreces excusas sofisticadas que solo disfrazan la inercia. Y lo más peligroso, empiezas a creerlas. Hay otro camino, más silencioso, más firme, más profundo. El de la constancia, el de la acción sin espectáculo, el de la fidelidad a la tarea, incluso cuando la mente insiste en decir que no vale la pena. La constancia no exige motivación, solo exige presencia. Piensa, ¿cuántas cosas dejaste de hacer porque no era el momento? ¿Cuántos comienzos aplazaste porque el corazón no estaba entusiasmado? ¿Cuántos compromisos contigo mismo rompiste por falta de ánimo? Ahora pregunta, ¿qué habrías construido si lo hubieras hecho incluso sin ganas? No necesitas estar animado, necesitas estar disponible. La disposición es lo que ofreces al mundo cuando decides no ser rehén de tu estado interno. Es lo que transforma una idea en práctica, un sueño en rutina, una intención en forma. No significa volverte insensible, significa al contrario poner cada cosa en su lugar. La emoción señala caminos, pero quien camina es la razón. Ella toma la mano del miedo, calma la ansiedad y dice, vamos a sí mismo. Y lo bello es que la voluntad casi siempre llega después del primer paso, después del cuerpo en movimiento, después del gesto que rompe la inercia. Porque la acción genera energía y la energía alimenta el deseo. No al revés, el estoico actúa por elección, no por impulso. No espera el escenario perfecto ni la confirmación emocional. Decide y luego siente lo que venga. Sabe que actuar con constancia es la única forma de no ser esclavo de sus propias ganas, que cambian con el viento. Esta práctica es íntima. No necesitas publicar, anunciar, avisar. Solo preséntate. Siéntate ante lo que hay que hacer. Entrégate al proceso con sencillez. Si está difícil, continúa. Si está monótono, respira. Si parece inútil, recuerda, te estás entrenando, no para hacer lo que quieres, sino para hacer lo que importa. La costumbre de actuar solo cuando hay ganas es cómoda, pero el hábito de actuar incluso sin ellas se te transforma. Construye no solo resultados, sino carácter. Y el carácter no depende de emoción, depende de decisión. Por lo tanto, la próxima vez que no tengas ganas, no las esperes. Ve sin ellas y descubre que dentro de tu cansancio, tu duda y tu resistencia, hay un poder inexplorado, el poder de seguir aún así. Número 8. Elimina la huida constante del disconfort. No notas cuando empieza. Es una elección pequeña, casi imperceptible. Postergas una conversación difícil, evitas mirarte a los ojos en el espejo, ignoras ese malestar que insiste en volver. Poco a poco construyes un hábito invisible, el de escapar, huir del dolor, del aburrimiento, de la verdad, huir de todo lo que exige coraje. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, fue directo: huir del dolor es el inicio de todos los males, porque toda huida se acumula. Lo que evitas hoy no desaparece, se vuelve peso. Un disconfort ignorado es como una habitación oscura y cerrada. Puedes fingir que no existe, pero sabes que está ahí, esperando. Espera el momento de cobrar su precio. El dolor, el disconfort, la frustración no son enemigos, son señales, avisos del cuerpo, del alma, de la vida. No necesitas amarlos, pero tienes que escucharlos. Cuando huyes te abandonas, cuando enfrentas te reencuentras entero. Hay una trampa emocional muy bien montada. El mundo te ofrece 1000 salidas. Distraerse sin fin, placer inmediato, justificaciones elegantes. Aprendes a huir con estilo. Te hundes en redes, llenas todos los horarios, te sumerges en actividades que anestesian. Todo para no sentir, todo para no parar. Todo para no encarar el vacío que aparece cuando haces silencio, y ese vacío asusta, porque en él no hay guión, solo existe lo que es, y lo que es a veces duele. ¿Y si el dolor no fuera castigo? ¿Y si fuera una invitación? El estoicismo recuerda que el disconfort no es el final, sino el inicio del pulido.
Ahí, en la fricción entre lo que eres y lo que aún necesitas ser, nace la transformación. Quieres crecer, pero no quieres disconfort. Quieres evolución, pero sin fricción. Quieres verdad, pero solo la que conforta. Así vives una vida segura, pero superficial. Eliminar la huida del disconfort es aprender a permanecer. Permanecer incluso cuando el pecho aprieta, cuando la respuesta no llega, cuando el silencio incomoda. Es mirarte al espejo y admitir, todavía estoy en conflicto, sin prisa por arreglar. Es sentarte ante la duda y decir, puedo no saber ahora, pero puedo soportarlo un tiempo. El coraje no es ausencia de dolor, es disposición para atravesarlo. Y atravesar no es correr, resolver, vencer. Es caminar despacio con respeto. Es dejar de tapar huecos con distracción y empezar a cavar con intención. Quizá el disconfort que más evitas sea el que más necesitas. Quizá el malestar sea una semilla de cambio. Y quizá, solo quizá, tengas que dejar de huir para empezar a vivir de verdad. Esa elección, la de no escapar, es silenciosa. Nadie te verá decir no a la huida, pero lo sentirás. Primero como un mayor malestar, después como un alivio profundo, porque cuando dejas de correr, el dolor deja de perseguirte. Se sienta a tu lado y sorprendentemente comienza a disolverse. No necesitas amar el disconfort, pero sí reconocerlo como parte del camino. No se construye fortaleza sin piedra. No se construye claridad sin tormenta. El malestar, cuando se enfrenta, se vuelve herramienta. Cuando se evita, se vuelve prisión. Por eso, cuando llegue el dolor, no huyas. Cuando pese el silencio, no lo disimules. Cuando llegue el vacío, no lo llenes a toda prisa. Permítete estar presente, sin entenderlo todo, sin querer resolverlo todo, solo estar. Eso por sí solo ya es un acto revolucionario, porque vivir no es evitar el sufrimiento, es aprender a crecer con él. Número 9. Elimina las relaciones que te empequeñecen. Hay un cansancio específico que viene de estar rodeado y, aún así, sentirse solo. Hablas pero no te sientes escuchado. Compartes y te interrumpen. Te expones y recibes juicio disfrazado de consejo. Estás presente, pero siempre intentando encajar en un molde que no fue hecho para ti. A veces no hay pelea, no hay grito, no hay traición. Solo un ambiente donde tu alma no respira y aún así te quedas. Porque la familiaridad es una prisión cómoda. Porque crees que quizá el problema eres tú. Porque temes que la soledad duela más que esa presencia que hiere en silencio. Arriano escribió con firmeza: nadie crece bajo la sombra de quien le impide moverse. La vida pide movimiento, expansión, transformación. Y ninguna de esas cosas es posible en un espacio donde tienes que encogerte para caber. Las relaciones que te empequeñecen no siempre son explícitas. A veces te reducen con elogios fríos, con la ausencia constante, con la mirada que no reconoce tu cambio. Otras veces, con la expectativa fija de que seas siempre el mismo, la versión antigua, la conveniente, la controlable. Y tú, por lealtad, sigues. Te adaptas, te anulas, te callas, hasta que empiezas a olvidar quién eras antes de moldearte tanto. Pero vivir exige ruptura. No siempre con el otro, sino con el patrón. Con la idea de que mantener vínculos es más importante que mantenerte a ti. Con el miedo a decepcionar a quien ya no te ve como eres. Eliminar esas relaciones no es ser cruel, es ser verdadero. Es reconocer que hay conexiones que cumplieron su ciclo, que algunos lazos se volvieron cadenas, que hay compañías que, en lugar de sumar, te paralizan. No necesitas gritar, no necesitas escándalo. La decisión más poderosa que puedes tomar es silenciosa. Elegir alejarte con dignidad, bajar la frecuencia, reducir la entrega, proteger tu espacio interno. Entonces ocurre algo curioso. Cuando sueltas lo que te agota, tu energía regresa. Tu intuición toma voz. Tu risa reaparece sin motivo. Tu soledad deja de ser vacío y se vuelve hogar. Entiendes que no toda ausencia es pérdida. Que hay vínculos que, al deshacerse,
revelan cuánto estabas preso, y que el amor verdadero, en amistades y afectos, es el que te ve entero y aún así te invita a crecer. Relacionarte bien no es coleccionar gente, sino reconocer dónde hay intercambio real, dónde hay suelo fértil, dónde hay espacio para ser como eres y cómo te estás convirtiendo. Desde ese reconocimiento te vuelves más selectivo, más honesto, más fiel a tu propia alma. Porque entiendes, por fin, que no se puede vivir entero en pedazos. Mira con sinceridad tus relaciones. Observa lo que vibra y lo que apaga, lo que invita y lo que asfixia, lo que existe por afecto y lo que se mantiene por miedo. Luego, en silencio, elige que esa elección sea una forma de renacimiento. Número 10. Elimina el desperdicio de tus días despiertas. Tomas el celular, abres una notificación, deslizas el dedo, pasa media hora, ni te enteras. Más tarde miras algo que no te mueve, entras en una conversación que no te interesa, postergas lo que debes hacer. Y cuando termina el día, llega ese vacío extraño. Estuviste ocupado, pero no viviste de verdad. Catón el joven, símbolo estoico de firmeza e integridad, decía con severidad: perder el tiempo es una forma de suicidio lento. No hay exageración. El tiempo que desperdicias no vuelve. No puede corregirse. No puede rehacerse. Cada día que se escurre sin presencia es una parte tuya que se disuelve en lo que no importa. El problema no es el error puntual. Es el patrón silencioso de distracción. Gastas tus días como quien tiene crédito infinito, como si hubiera garantías, como si hubiera una segunda ronda. No la hay. El tiempo es un río sin retorno. Y cada elección, cada distracción, cada demora sin conciencia es una gota menos en tu jarra de vida. No necesitas grandes revoluciones, pero sí dejar de tratar tus días como si fueran desechables. Elimina el desperdicio disfrazado de descanso. ¿Cuántas veces dices que estás relajando cuando solo te anestesias? Deslizas pantallas, comes sin hambre, consumes sin absorber. Descansar es presencia. Lo que te desconecta de ti, aunque parezca placer, es pérdida. Elimina también los compromisos sin significado. Encuentros que aceptas por conveniencia, sí, que dices por miedo a parecer descortés. El tiempo gastado donde no quieres estar es tiempo arrancado de tu alma. Y quizá lo más importante, elimina la procrastinación camuflada de planificación. Piensas, organizas, proyectas, pero no actúas. Mientras tanto, los días pasan, esperan, hasta que un día, cansados, ya no esperan. Vivir con conciencia del tiempo no es vivir con prisa, es vivir con intención. Es preguntar ante cada elección, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Es mirar el reloj no como enemigo, sino como recordatorio. El ahora es todo lo que existe y puede y debe hacerse en silencio. No necesitas volverte productivo a ojos ajenos. Basta con estar presente contigo. Basta con hacer cada gesto con entereza. Basta con valorar las horas como piedras preciosas. Porque lo son. El tiempo es más que minutos que pasan. Es el tejido invisible de tu existencia. Es donde todo ocurre. Donde todo se construye. Donde todo se pierde. Nunca serás más joven que ahora. Nunca tendrás exactamente las mismas oportunidades, el mismo cuerpo, la misma mirada. Cada día es un universo que se abre o que se cierra, y la llave siempre está en tu atención. Catón vivió y murió con la firmeza de quien sabía que no se negocia con el tiempo. Entendía que vivir con honor también era vivir con urgencia silenciosa, la urgencia de no desperdiciar. Mira tus días. Observa por dónde se escurre tu atención. ¿Qué ocupa tu agenda? ¿Qué repites sin pensar? Luego elige. Elige con presencia, con claridad, con coraje. Y que desde hoy ningún día se desperdicie sin que, al menos por un momento, hayas vivido entero dentro de él. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí y haber concluido el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud.
Así sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, aplicables a nuestra vida cotidiana. Por eso, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 videos repletos de sabiduría estoica para que continúes aprendiendo.